Y en más sobre las labores de los diputados locales en el recinto de Donceles, se presentó una iniciativa que busca que las editoriales publiquen textos, esto en lenguas indígenas. Edwin Hernández nos tiene los detalles de esta propuesta. La traducción y publicación de textos en las lenguas indígenas de mayor presencia en la Ciudad de México podría ser una obligación para las editoriales en la capital. Lo anterior se desprende de la iniciativa de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, propuesta por la diputada Wendy González en la Asamblea Legislativa y que busca promover la lectura en todos los sectores de la población, en especial de aquellos que hablan una lengua madre. Porque de esta manera estamos fortaleciendo la pluriculturalidad y el ser plurilingües también en nuestra ciudad y que no se pierda esto. El proyecto crea el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, órgano consultivo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, cuyo objeto es fomentar las actividades y trabajos que contribuyan al perfeccionamiento de las políticas públicas en pro de una cultura de fomento a la lectura y el libro. Además, se mandata al gobierno local a modernizar y actualizar permanentemente el acervo literario y periodístico de las bibliotecas públicas. Que el gobierno de la ciudad ponga estas publicaciones en los diferentes formatos, no solamente en bibliotecas, sino en formatos electrónicos, en todo lo que hoy se necesita para que esté al alcance de las personas que hoy todavía hablan esas lenguas. La aprobación de esta ley armonizaría lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, mismo que instituye como una obligación del gobierno capitalino la promoción de la lectura. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países. Los habitantes de la Ciudad de México leen menos de 4 libros al año y dedican 3 horas a la semana a la lectura extraescolar, en comparación con Alemania, en donde leen alrededor de 12 libros. Edwin Hernández, 21 Noticias.